Todo comenzó cuando me encontré cara a cara con unos bandidos dispuestos a robar no solo mi camión y mi cargamento, sino también mi vida. Era una noche como cualquier otra. Me llamo Jorge y llevo más de 20 años siendo trailero. Había salido de Ciudad Juárez con un cargamento de electrónicos que debía entregar en Monterrey. Las carreteras siempre habían sido mi segundo hogar, un lugar donde encontraba paz y libertad. Pero esa noche todo cambió. Salí a las 10 de la noche, prefería conducir de noche para evitar el tráfico y las altas temperaturas del día. Mi camión, un viejo pero confiable Peterbilt 379, rugía bajo mis manos mientras avanzaba por la autopista. Todo estaba tranquilo hasta que decidí tomar una ruta secundaria para ahorrar tiempo. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando noté algo extraño. Un par de luces me seguían desde hacía varios kilómetros. Aceleré un poco, pensando que podría ser solo otra camioneta, pero las luces se mantenían a la misma distancia, siguiéndome como una sombra inquietante. Tranquilo, Jorge, me dije a mí mismo, es solo tu imaginación. Sin embargo, una hora más tarde, las luces seguían ahí. Decidí detenerme en una estación de servicio para echar un vistazo. Cuando apagué el motor y salí del camión, las luces se desvanecieron en la distancia. Entré a la tienda y compré un café. La encargada, una mujer mayor con el rostro cansado, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, joven?, me preguntó. Sí, solo necesito un café. La noche está larga, respondí, tratando de sonar relajado, pero algo en sus ojos me hizo pensar que ella sabía algo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras regresaba al camión. Volví a la carretera y las luces regresaron. Esta vez había algo diferente. Podía ver varias sombras moviéndose detrás de esas luces. De repente, el camión comenzó a sacudirse. Escuché un ruido fuerte y me di cuenta de que tenía una llanta pinchada. Tuve que detenerme. Mientras intentaba cambiar la llanta en la oscuridad, un grupo de hombres apareció de la nada. Estaban armados y llevaban pasamontañas. «Oye, tú», gritó uno de ellos, «dame las llaves del camión». «¿Qué quieren?», pregunté tratando de ganar tiempo. «No queremos lastimarte, pero lo haremos si no cooperas», dijo otro, apuntándome con una pistola. Entregué las llaves, sabiendo que mi vida estaba en juego. Dos de ellos se subieron al camión y comenzaron a revisar el cargamento. «Este es el trato, amigo», dijo el que parecía ser el líder. «Nos llevamos el camión y tú te quedas aquí. Si intentas seguirnos, te matamos». Me dejaron en medio de la carretera, sin mi camión ni mi teléfono, solo con la esperanza de encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Caminé durante horas, con el miedo mordiendo cada uno de mis pasos. Finalmente, encontré una vieja cabaña abandonada. Decidí refugiarme allí hasta que amaneciera. Dentro encontré una radio vieja que milagrosamente funcionaba. Logré contactar a otro camionero que pasaba por la zona. Le conté mi situación y prometió ayudarme. Horas más tarde, un camión se detuvo frente a la cabaña. Era Raúl, un viejo amigo y compañero de la carretera. «Jorge, ¿qué demonios pasó?», me preguntó al verme. «Bandidos, Raúl, me robaron el camión y todo el cargamento», le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Raúl me ofreció su teléfono y llamé a la policía. Mientras esperábamos, él se quedó conmigo, ofreciendo palabras de consuelo y compañía. Cuando llegó la policía, les conté todo lo que había sucedido. Organizaron una búsqueda, pero yo sabía que encontrar el camión y el cargamento no sería fácil. Raúl y yo decidimos no esperar. Subimos a su camión y comenzamos a rastrear las huellas de los bandidos. Conocíamos bien la zona y sabíamos de algunos lugares donde podrían esconderse. Después de horas de búsqueda, encontramos el camión en un viejo almacén abandonado. Los bandidos estaban allí celebrando su botín. Sabíamos que no podíamos enfrentarlos solos, así que llamamos a la policía y les dimos la ubicación exacta. La policía llegó rápidamente y rodearon el almacén. Se desató un tiroteo. Raúl y yo observábamos desde la distancia, rezando para que todo saliera bien. Finalmente, los bandidos fueron capturados. Recuperé mi camión y parte del cargamento, aunque mucho se había perdido. «Gracias por todo, Raúl»,
le dije, abrazándolo con fuerza. No sé qué hubiera hecho sin ti. Para eso estamos los amigos, Jorge. No estás solo en esta carretera, me respondió. Esa noche cambió mi vida para siempre. Aprendí a no subestimar los peligros de la carretera y a valorar la verdadera amistad. Ahora, cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo la lección de aquella oscura noche y el coraje de saber que puedo enfrentar cualquier adversidad. Y aunque las cicatrices de ese encuentro aún duelen, también me recuerdan que sobreviví, que luché y que, al final, prevalecí. Mirando hacia atrás, no puedo evitar estremecerme al recordar aquellos días oscuros en la carretera. Era el año 2020, un periodo extraño y siniestro para nosotros, los traileros. Muchos de mis compañeros desaparecieron sin dejar rastro, y las historias de un asesino en serie que acechaba las rutas comenzaron a extenderse como la pólvora. Todo comenzó una noche lluviosa de marzo. Había terminado de cargar el camión con mercancía en Los Ángeles y tenía que llegar a Seattle en 3 días. El cielo estaba cubierto de nubes negras y la carretera parecía un río de asfalto brillante bajo la tormenta. Encendí el motor, ajusté mi gorra y me preparé para el largo viaje. Esa noche, la radio hablaba de otro trailero desaparecido. Era el 5º en lo que iba del mes. La policía no tenía pistas y los rumores entre los camioneros eran escalofriantes. Decían que el asesino atacaba en las áreas de descanso, aprovechando la soledad y el silencio de la noche. Pero yo, como muchos otros, tenía que seguir trabajando, a pesar del miedo. Mi primer destino era una pequeña parada en la carretera, a unas 6 horas de Los Ángeles. Al llegar, el lugar estaba casi vacío, excepto por un par de camiones estacionados. Aparqué mi camión y me dirigí al pequeño restaurante en busca de una taza de café. El lugar estaba en penumbras, con apenas un par de luces titilando. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café. La camarera, una mujer de mediana edad con ojeras profundas y una expresión cansada, me miró fijamente mientras me servía. ¿Eres de por aquí?, preguntó, rompiendo el silencio incómodo. No, solo estoy de paso. Tengo que llegar a Seattle, respondí, tratando de sonar despreocupado. Ten cuidado en la carretera, no es seguro estos días, dijo, casi en un susurro. Asentí, agradeciendo su preocupación, pero dentro de mí, el temor comenzó a crecer. Después de terminar mi café, regresé a mi camión y me dispuse a descansar un poco antes de continuar. El sueño fue ligero y lleno de pesadillas. Me desperté varias veces, sobresaltado por ruidos extraños. En una de esas ocasiones, vi una figura oscura moviéndose entre los camiones. Me quedé quieto, tratando de enfocar mi vista en la penumbra. La figura se detuvo cerca de uno de los camiones y luego desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, el lugar estaba desierto. No había rastro de la figura que vi la noche anterior. Continué mi viaje, pero la inquietud no me abandonaba. Cada vez que pasaba por una nueva parada, escuchaba más historias sobre el asesino. Algunos decían que era un ex camionero que había perdido la razón. Otros hablaban de un maníaco escapado de un hospital psiquiátrico. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en que era extremadamente peligroso. En la segunda noche de mi viaje, decidí detenerme en una estación de servicio más grande y concurrida, esperando encontrar algo de seguridad en los números. Aparqué mi camión entre varios otros y me dirigí al restaurante para cenar. El lugar estaba lleno de camioneros, todos con la misma expresión de preocupación en sus rostros. Me senté junto a un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados. ¿Has oído las noticias?, me preguntó sin siquiera presentarse. Sí, he escuchado sobre los camioneros desaparecidos. Es aterrador, respondí. La policía no tiene idea de quién es, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. No hay opción, dijo con un suspiro. Pasamos la noche hablando sobre nuestras experiencias en la carretera. El hombre, cuyo nombre era Jack, me contó sobre sus encuentros cercanos con la muerte y cómo había aprendido a ser precavido. Me dio algunos consejos sobre cómo mantenerme seguro y estar siempre alerta. Cuando salí del restaurante, la lluvia había cesado,
pero el aire estaba frío y pesado. Me dirigí a mi camión, sintiéndome un poco más tranquilo después de la charla con Jack, pero esa tranquilidad no duró mucho. En mitad de la noche me desperté de golpe al escuchar un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Me levanté rápidamente, agarrando una linterna y un bate de béisbol que siempre llevaba conmigo para protección. Salí del camión y me dirigí a la parte trasera. La oscuridad era densa y el sonido de mis propios pasos sobre el asfalto parecía resonar en la noche. Alrededor, otros camiones permanecían en silencio como gigantes dormidos. Iluminé con la linterna, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que alguien me observaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía del otro lado de la estación de servicio. Corrí hacia allí, mi corazón latiendo con fuerza. Al llegar, vi a un grupo de camioneros reunidos alrededor de un cuerpo. Era Jack. Estaba tendido en el suelo, cubierto de sangre. La escena era espantosa. Uno de los camioneros, con el rostro pálido y las manos temblorosas, se dirigió a mí. Lo encontramos así. Estaba tratando de ayudar a alguien, pero el asesino lo atrapó. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro del asesino, pero no había nada. La sensación de impotencia era abrumadora. Llamamos a la policía, pero sabíamos que no podrían hacer mucho. El asesino era un fantasma, siempre un paso adelante. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi camión, vigilando, esperando cualquier señal de peligro. Al amanecer, decidí continuar mi viaje. No podía quedarme allí más tiempo. Cada kilómetro recorrido me alejaba del peligro, o al menos eso quería creer. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y cansancio extremo. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada parada era una oportunidad para el asesino. Pero finalmente, después de lo que parecieron siglos, llegué a Seattle. Descargué la mercancía y me dirigí al hotel donde me hospedaría por la noche. Esa última noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y una voz áspera y burlona resonó en el teléfono. Crees que estás a salvo, pero siempre estaré cerca, vigilándote. Recuerda, la carretera es mi hogar y tú solo eres un invitado. El teléfono se cayó de mis manos y el miedo me paralizó. Sabía que no podía escapar de aquel monstruo, pero también sabía que no podía vivir con miedo eternamente. Decidí que debía hacer algo. Al día siguiente, me reuní con otros camioneros en Seattle y les conté sobre la llamada. Juntos, decidimos que no dejaríamos que el asesino nos controlara. Formamos un grupo de vigilancia, compartiendo información y cuidándonos unos a otros. Las desapariciones continuaron por un tiempo, pero con nuestro esfuerzo y cooperación logramos reducir el número de víctimas. La policía eventualmente capturó al asesino, un hombre que había sido un camionero antes de perder la razón tras una tragedia personal. Esa experiencia dejó una marca indeleble en mí. Cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo el recuerdo de aquellos días oscuros, pero también la fuerza y la solidaridad de mis compañeros. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, pero juntos encontramos una manera de sobrevivir. Era una noche oscura y fría en el corazón de Texas, una de esas noches donde la niebla cubre la carretera como un manto pesado y las luces de los camiones parecen fantasmas perdidos en el horizonte. Me llamo Manuel, pero todos me llaman el Toro. Llevo más de 20 años conduciendo por estas rutas, pero lo que sucedió hace unos meses cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con una sensación extraña, una especie de desconfianza que se fue sembrando en mi mente como una semilla maldita. Al principio, eran solo pensamientos pasajeros, pequeñas dudas sobre mis compañeros de trabajo y las personas que encontraba en las paradas de descanso, pero con el tiempo, esas dudas se convirtieron en una paranoia que me consumía. Recuerdo bien la primera vez que sentí ese escalofrío en la espalda. Estaba en una parada de camiones en las afueras de San Antonio. Había terminado de cargar mi camión con suministros para un largo viaje hacia el norte.
Mientras me tomaba un café en la cafetería del lugar, noté a un hombre que no dejaba de mirarme. Tenía un aspecto común, una gorra de béisbol y una chaqueta de mezclilla, pero sus ojos estaban clavados en mí de una manera que me hizo sentir incómodo. ¿Nos conocemos?, le pregunté, tratando de sonar casual, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. El hombre sonrió de manera extraña y negó con la cabeza. No, solo me pareció que te conocía de algún lado, respondió antes de apartar la vista y seguir con lo suyo. Esa pequeña interacción quedó grabada en mi mente. A partir de ese momento, comencé a notar cosas extrañas en cada parada que hacía. Rostros familiares que no podían serlo, conversaciones en susurros que cesaban cuando pasaba cerca y esa sensación constante de ser observado. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, decidí hacer una parada en una vieja estación de servicio. Era un lugar al que solía ir cuando empezaba en el oficio, pero que había evitado en los últimos años por su decadente estado. Apenas había bajado del camión cuando vi a otro trailero, Luis, un viejo conocido con quien había compartido muchas rutas. «Luis, ¿qué haces aquí?», le pregunté sorprendido de verlo en un lugar tan remoto. «Manuel, viejo amigo, solo paso a cargar gasolina. Tú sabes cómo es esto, las rutas nos llevan a lugares extraños», respondió, aunque había algo en su tono que no me convencía. Esa noche, después de charlar un rato, nos despedimos y cada uno siguió su camino. Pero mientras conducía, no pude quitarme de la cabeza la idea de que Luis estaba allí por algo más que gasolina. Comencé a recordar todas las veces que lo había visto en lugares inesperados y una teoría conspirativa empezó a formarse en mi mente. ¿Y si Luis estaba siguiendo mis pasos? ¿Y si estaba involucrado en algo siniestro? A medida que pasaban los días, mi paranoia creció. Empecé a evitar las paradas de camiones habituales y a tomar rutas menos transitadas. Incluso instalé cámaras en mi camión para vigilar cualquier movimiento sospechoso. Pero la paranoia tiene un precio, y pronto mi comportamiento empezó a llamar la atención de los demás. Una tarde, mientras cargaba mercancía en un almacén, mi jefe, don Pedro, se me acercó con una expresión preocupada. «Manuel, he recibido algunos comentarios sobre tu comportamiento. Los muchachos dicen que has estado actuando raro, que desconfías de todos. ¿Qué está pasando?», me preguntó mirándome con seriedad. «Nada, don Pedro, solo estoy siendo precavido. Hay demasiada gente extraña por ahí», le respondí, aunque mi voz sonaba más temblorosa de lo que hubiera querido. «Mira, sé que la vida en la carretera puede ser dura, pero no puedes seguir así. Si necesitas un descanso, tómate unos días. No quiero perder a uno de mis mejores conductores por cosas que puedan estar en tu cabeza», dijo, dándome una palmadita en el hombro antes de marcharse. A regañadientes, acepté tomarme unos días de descanso, aunque mi mente seguía trabajando sin descanso. Decidí investigar un poco más sobre Luis y los otros traileros con los que solía cruzarme. Pasé horas revisando archivos y registros, buscando cualquier pista que confirmara mis sospechas. Pero no encontré nada. Finalmente, una noche, decidí confrontar a Luis directamente. Lo llamé y le pedí que nos encontráramos en una parada de camiones en las afueras de Dallas. Cuando llegó, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Manuel, ¿qué está pasando? ¿Por qué querías verme?», preguntó, cruzando los brazos. «Luis, necesito saber la verdad. ¿Por qué siempre apareces en los mismos lugares que yo? ¿Estás siguiéndome?», le solté de golpe, sin rodeos. Luis me miró fijamente y luego soltó una carcajada amarga. «¿Siguiéndote, Manuel? Estás loco. Solo soy un trailero, igual que tú. Tenemos rutas similares, eso es todo. Pero si quieres la verdad, aquí la tienes. Hace meses que sospecho que alguien nos está siguiendo a todos nosotros, a todos los traileros de esta zona. He estado notando cosas extrañas también, pero no sabía a quién acudir», respondió, su voz teñida de miedo. Su confesión me dejó helado. Era posible que no fuera solo mi paranoia, sino que realmente algo siniestro estaba ocurriendo. Decidimos unir fuerzas y compartir la información que teníamos.
Pasamos horas hablando, comparando notas y detalles, y cuanto más hablábamos, más claro se volvía que algo realmente estaba sucediendo. Un par de semanas después, recibimos un mensaje anónimo. Decía que había pruebas de lo que sospechábamos en un viejo almacén abandonado en las afueras de Austin. Decidimos ir juntos, aunque el miedo era palpable en el ambiente. El almacén estaba en ruinas, cubierto de grafitis y con ventanas rotas, pero al entrar, encontramos algo que nos dejó sin aliento: mapas detallados de rutas de camiones, fotos de varios traileros, incluidos nosotros, y documentos que hablaban de contrabando y tráfico de personas. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos detrás de nosotros. Un grupo de hombres armados nos rodeó, y el líder, un tipo corpulento con cicatrices en la cara, nos miró con una sonrisa maliciosa. «Así que ustedes dos son los curiosos que han estado husmeando. Lástima que su curiosidad les va a costar caro», dijo levantando su arma. El pánico se apoderó de mí, pero antes de que pudieran hacer algo, las sirenas de la policía rompieron el silencio. En cuestión de minutos, los agentes irrumpieron en el lugar, arrestando a los hombres armados. Resulta que Luis había contactado a la policía antes de nuestra visita, y ellos habían estado siguiendo la pista. Aunque nos salvamos esa noche, las secuelas de la paranoia y el terror vivido me acompañan hasta el día de hoy. Luis y yo dejamos nuestras vidas de traileros poco después, incapaces de seguir conduciendo por esas rutas que una vez fueron nuestro hogar. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderme en mi propia paranoia, pero también sé que, en el fondo, siempre hay algo de verdad en nuestros miedos más oscuros. Había pasado ya más de un año desde que mi amigo y compañero de rutas, Paco, había desaparecido sin dejar rastro. Paco era un veterano en esto de manejar camiones. Llevaba décadas recorriendo las carreteras de México, transportando cargas desde la frontera hasta el sur del país. Sin embargo, una noche simplemente se esfumó. El último lugar donde se le vio fue en un pequeño pueblo llamado San Andrés, un lugar que solía ser una parada común para los traileros. Allí, Paco había dejado su camión estacionado frente a una fonda, pero nunca regresó a recogerlo. La policía no encontró ninguna pista y el caso se enfrió rápidamente. Pero yo no podía dejarlo ir. Paco no era solo un compañero, era como un hermano para mí. Decidí tomarme un tiempo libre y seguir los pasos de Paco. Tenía que saber qué le había sucedido. Todo comenzó con una llamada a su esposa, Marta. Me dio algunos detalles sobre las últimas conversaciones que habían tenido. Nada fuera de lo común, excepto que Paco había mencionado algo extraño en su última llamada. Dijo que había visto algo raro en la carretera, me comentó Marta con voz temblorosa. Algo que le dio mala espina, pero no quiso darme detalles para no preocuparme. Con esa información me dirigí a San Andrés. Llegué al pueblo al atardecer y el lugar tenía un aire inquietante, como si los propios edificios susurraran secretos oscuros. Me hospedé en el mismo motel donde Paco había pasado la noche antes de desaparecer. Esa noche, mientras me acostaba en la cama dura y chirriante, una sensación de incomodidad me invadió. Los ruidos del pueblo parecían más intensos: el crujido de la madera, el ulular del viento, el murmullo lejano de las conversaciones. Al día siguiente, comencé a hacer preguntas. La gente del pueblo era reacia a hablar, pero algunos mencionaron que Paco había estado preguntando sobre un camino viejo, uno que solía ser usado antes de que la autopista moderna lo hiciera obsoleto. «Ese camino tiene mala fama», me dijo un viejo trailero en la fonda. «Hay historias de fantasmas y desapariciones. Nadie en su sano juicio pasa por ahí». Decidido a llegar al fondo del asunto, tomé mi camión y me dirigí hacia ese camino viejo. El aire se volvía más frío a medida que me adentraba en el bosque. La carretera estaba en mal estado, con baches y vegetación creciendo en los bordes. Después de unos kilómetros, vi algo que me heló la sangre: el remolque de Paco, abandonado a un lado del camino.
Me detuve y bajé del camión. El remolque estaba vacío y no había señales de lucha. Entonces escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego se hizo más claro. Era una voz susurrando mi nombre. Giré en todas direcciones, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero tenía que seguir adelante. A unos metros del remolque encontré un sendero que se adentraba en el bosque. Las ramas y hojas crujían bajo mis pies mientras avanzaba. Sentía que alguien o algo me observaba, pero no podía ver nada. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. Allí, en el centro, había una vieja cabaña de madera. La cabaña parecía estar abandonada desde hacía años, pero la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela y lo que vi me dejó paralizado. En el suelo había un círculo de velas apagadas y símbolos extraños dibujados en la madera. En una esquina encontré una libreta con notas de Paco. Había estado investigando algo oscuro, algo relacionado con el pueblo y el viejo camino. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré y vi a un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos sombríos. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave. «Esto es un lugar maldito». «¿Qué le pasó a Paco?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Paco se metió en lo que no debía», respondió el hombre. «Algunos secretos deben quedarse enterrados, pero ahora ya es demasiado tarde para él y para ti». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia mí. Forcejeamos, pero logré empujarlo y salí corriendo de la cabaña. El sendero de regreso al camión parecía interminable. El hombre no me siguió, pero los susurros en el bosque se intensificaron. Finalmente, llegué a mi camión y arranqué el motor. Mientras me alejaba del lugar, las luces del camión iluminaron por un instante la figura del hombre, de pie en el borde del camino, observándome con una mirada que jamás olvidaré. Volví al motel, pero no pude dormir esa noche. Al día siguiente, regresé a la ciudad y contacté a la policía nuevamente, entregándoles la libreta de Paco y contando lo que había visto. No sé si me creyeron, pero prometieron investigar. Sin embargo, nunca supe si lo hicieron. El caso de Paco sigue sin resolverse, y el viejo camino permanece como un recordatorio de que hay misterios que quizá nunca deberían ser desenterrados.